Las órdenes eran claras: retirarnos antes del anochecer. Pero cuando levanté la vista, el último camión ya se estaba marchando. Y 3 hombres seguían respirando en mis camillas. Moverlos por esa carretera helada podía matarlos. Dejarlos allí también. Cuando el ruido de los motores desapareció, comprendí algo en ese silencio frío. Esa noche, las órdenes ya no estaban conmigo. Solo los heridos. 12 de febrero de 1945. Prusia Oriental. Las unidades alemanas desplegadas en la región estaban recibiendo órdenes continuas de retirada hacia el oeste, mientras el frente soviético avanzaba con rapidez. Las posiciones defensivas se abandonaban con poco tiempo para reorganizar transporte, suministros o evacuaciones médicas. Las carreteras principales estaban saturadas desde la madrugada. Columnas de camiones militares avanzaban lentamente entre carros de caballos y grupos de civiles que utilizaban las mismas rutas heladas. En muchos tramos, los vehículos apenas podían moverse. A unos cientos de metros de la carretera principal, un pequeño puesto sanitario funcionaba dentro de una escuela rural. Las aulas habían sido vaciadas para colocar camillas y cajas de suministros médicos. El sanitario encargado del puesto llevaba casi 2 días trabajando allí con pausas muy cortas. Su función era recibir heridos procedentes del frente cercano, limpiar las heridas, detener hemorragias y preparar a los pacientes para su traslado hacia estaciones médicas más alejadas. Durante gran parte de la guerra, ese sistema había funcionado de manera relativamente ordenada. Sin embargo, en el invierno de 1945, las condiciones habían cambiado. Los transportes médicos llegaban con retraso. A veces no llegaban. El sanitario había empezado a notar ese cambio la noche anterior. 2 vehículos que debían recoger heridos nunca aparecieron. Las camillas permanecían más tiempo dentro del edificio. Al amanecer del 12 de febrero, el trabajo continuaba como siempre. El sanitario calentaba agua en una pequeña estufa de hierro. Limpiaba vendajes endurecidos por la sangre seca y el frío. Anotaba nombres y heridas en un cuaderno que ya estaba casi lleno. Dentro del edificio había 7 pacientes. 4 podían soportar un traslado con cuidado. 3 estaban en condiciones mucho más delicadas. Uno tenía una herida abdominal reciente. Otro había perdido mucha sangre durante la noche. El tercero respiraba con dificultad debido a una lesión en el pecho. A media mañana llegó un mensajero desde la unidad de infantería situada al este del pueblo. La orden era breve. La posición debía ser abandonada antes del anochecer. La unidad iniciaría la retirada esa misma tarde. El puesto sanitario debía evacuar a los heridos transportables y unirse a la columna principal. El sanitario escuchó las instrucciones con atención. Pi no discutió la orden. Después regresó al interior del edificio para revisar nuevamente a los pacientes. El silencio dentro del aula contrastaba con el ruido creciente de motores que llegaba desde la carretera. Las primeras unidades comenzaban a retirarse. A primera hora de la tarde apareció el camión asignado al puesto sanitario. El conductor descendió del vehículo y observó las camillas alineadas dentro de la sala. Sin hablar demasiado, empezó a ayudar a levantar a los primeros pacientes. El sanitario indicaba con calma qué hombres podían ser trasladados primero. Las camillas se movían lentamente para evitar movimientos bruscos. Mientras cargaban el camión, el sonido de motores aumentaba en la carretera cercana. Las columnas militares ya estaban abandonando el sector. Cuando terminaron de asegurar las primeras camillas, el conductor miró hacia el interior del edificio. Todavía quedaban 3 hombres dentro. El conductor preguntó cuánto tiempo podían esperar. El sanitario se acercó a las camillas restantes. El hombre con la herida abdominal apenas permanecía consciente. El paciente con la herida en el pecho respiraba con esfuerzo. Moverlos por una carretera cubierta de hielo podía empeorar su estado en pocos minutos. El sanitario explicó la situación con tranquilidad. El conductor miró hacia la carretera. Los últimos vehículos de la unidad ya se alejaban del pueblo. Esperar demasiado podía significar quedarse atrás.
Durante unos segundos, ambos permanecieron en silencio. El sanitario observó nuevamente a los pacientes. Después tomó una decisión sencilla. El camión debía partir con los heridos que podían soportar el traslado. Los otros permanecerían bajo observación hasta encontrar transporte adicional. El conductor asintió, arrancó el motor y condujo lentamente hacia la carretera principal. El ruido del camión desapareció poco a poco. El sanitario volvió a entrar en la escuela. Ahora el edificio estaba casi vacío. 3 camillas permanecían cerca de la estufa. El sanitario reorganizó el espacio. Acercó las camillas al calor y volvió a preparar agua caliente. El trabajo continuó como siempre. Vendajes, agua, medicamentos. A lo largo de la tarde, algunos soldados rezagados pasaron por el pueblo. Uno de ellos entró en el edificio para calentarse unos minutos. El sanitario explicó que estaba esperando transporte para evacuar a los últimos heridos. El soldado respondió que las carreteras estaban bloqueadas varios kilómetros más atrás. Muchos vehículos permanecían detenidos en largas columnas. Cuando cayó la noche, el pueblo quedó casi completamente silencioso. El sanitario revisaba la respiración de los pacientes a intervalos regulares. Durante la madrugada, el hombre con la herida en el pecho empeoró. El sanitario ajustó las vendas y mantuvo una lámpara encendida junto a la camilla. A primera hora de la mañana salió al exterior. Una capa fina de nieve cubría las huellas de los vehículos que habían abandonado el pueblo la tarde anterior. A lo lejos se escuchaban disparos aislados. El frente se acercaba lentamente. Durante varias horas no apareció ningún vehículo en la carretera. El sanitario regresó al interior del edificio. Continuó trabajando en silencio. El tiempo pasaba lentamente dentro de la sala fría. Al mediodía, un pequeño grupo de soldados apareció por un camino secundario al sur del pueblo. Entre ellos había un camión ligero con espacio disponible. El sanitario salió rápidamente al exterior. Explicó la situación al conductor. El hombre aceptó transportar a los heridos que quedaban. Entre varios soldados levantaron las camillas con cuidado. El sanitario subió al camión para vigilar a los pacientes durante el trayecto. El vehículo abandonó el pueblo lentamente. La carretera estaba cubierta de hielo y restos de equipamiento abandonado por unidades que habían pasado antes. Horas después, alcanzaron una estación médica improvisada instalada en un edificio ferroviario. Los pacientes fueron transferidos al personal sanitario del lugar. El sanitario informó sobre el tiempo que había permanecido en el puesto durante la retirada. Los registros médicos anotaron la llegada de los heridos y su procedencia. Entre las observaciones, apareció una nota breve. Indicaba que el puesto sanitario había permanecido operativo más tiempo del previsto para atender a pacientes que no podían ser trasladados durante la retirada. Durante las semanas siguientes, el sanitario continuó trabajando en otros puestos médicos, mientras las unidades seguían retrocediendo hacia el oeste. Las condiciones continuaban siendo similares. Carreteras saturadas. Transporte limitado. Evacuaciones retrasadas. En los archivos médicos posteriores, quedaron registradas numerosas situaciones parecidas durante el invierno de 1945. Pequeños puestos sanitarios que permanecieron activos durante las retiradas, mientras las columnas principales abandonaban el sector. Entre esos documentos aparece una anotación breve sobre un puesto médico instalado en una escuela rural de Prusia Oriental. En ella se indica que el sanitario permaneció atendiendo a los últimos heridos cuando la mayor parte de la unidad ya había abandonado el pueblo.